Muy buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Esta noche tenemos otra cita con Gramática Parda. Tenemos a otra compañera de la asociación. Y hoy vamos a hablar de Stephen King. Ahora os presentaré a la compañera. La verdad es que es un autor que a mí siempre me ha gustado también, muy interesante. Y bueno, vamos a seguir la misma dinámica que en anteriores programas. Vamos a hablar un poco de la vida de Stephen King, de algunas de sus obras para que lo conozcáis. Que bueno, la mayoría de vosotros lo conoceréis, ¿no? Porque es un escritor muy taquillero también. Bueno, en el tema obras y en el cine. Y bueno, vamos a hablaros eso, un poco de las curiosidades también de su vida, así relacionándolo con el programa de Mensajes de Orión. Y vamos a mostraros también algunos de sus textos, por si os apetece indagar más en él y no solo ver las pelis, ¿no?, que tiene para aburrir. Y bueno, vamos a meternos ya en el tema, en el programa de esta noche, y voy a presentaros a mi compañera Verónica Martínez Amat. Y bueno, voy a presentaros un poquito y ahora le damos la bienvenida al programa de esta noche. Verónica Martínez Amat nació en 1974 en Petrer, Alicante, licenciada en Filología Inglesa y máster en Investigación Histórica. Ella tiene una intensa vocación literaria y ha publicado las siguientes novelas: El paso de los españoles en 2011, El secreto de Loarre, que fue una novela ganadora del primer premio de novela Castillo de Loarre en 2013. También es autora de Mirada de gato en 2015, revisada y ampliada en 2019, Evocadora en 2017, El juramento de Tortosa en 2020 y Cazando vientos en 2020. Como última novela tiene Lágrimas de sal, que ha sido publicada este año 2022, y además junto con otros 3 autores ha publicado 2 novelas experimentales de género negro: La huida parda en 2015, Después de la huida en 2016 y Una huida hacia la nada en 2020, siendo coautora de las mismas. Le damos la bienvenida al programa de esta noche a Verónica. Buenas noches, Verónica, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Desiree, ¿qué tal? Muy bien. Muy Deseando hablar agradecida. sobre Stephen King, que es uno de mis autores favoritos. Eso, muy agradecida de que estés aquí, que os he liado este año con el proyecto. Y bueno, un saludo a todos los integrantes de Gramática Sí, Parda, como siempre. Y bueno, un eh, saludo para todos. un saludo. Yo antes de empezar con el tema de Stephen King, me gustaría que hablaras un poco de tu última novela, de Lágrimas de sal, que has publicado este año 2022. Sí, bueno, pues Lágrimas de sal lleva como subtítulo Una historia de piratas. Es una novela histórica y de aventuras. Está ambientada en el siglo XVIII y cuenta la historia de un niño huérfano de Londres que comienza a frecuentar las tabernas de marineros, conoce a un marinero, este empieza a contarle pues historias de piratas, de tesoros legendarios y digamos que despierta en él el gusanillo. Por circunstancias, el niño se viene con Jorge Juan y Santa Cilia a España. Jorge Juan es un personaje, era la mano derecha del Marqués de la Ensenada, aquí en España. Estaba en esos momentos espiando en Londres, digamos lo que se llamaría hoy espionaje industrial, y se trae a mi personaje principal, a John Cuatro Dedos Davis, se lo trae consigo a España. Con él recorre el Ferrol, Madrid, Cartagena, Cádiz, y al final acaba embarcado en un barco corsario rumbo al Caribe. Todas las peripecias que le ocurren a John Cuatro Dedos Davis durante estos años es lo que cuento en la novela. Bueno, pues muchas cosas en su vida, conoce a piratas famosos, legendarios, vive con una tribu indígena del estrecho de Magallanes y bueno, muchas otras cosas más que no voy a ir contándolas todas. Interesante. ¿Dónde podemos encontrar tus libros, Verónica? Para así lo saben los oyentes, pues si lo pueden comprar de manera online o tienen que Bueno, ponerse pues en contacto con nosotras. mis libros, sí,
No, mis libros los pueden encontrar los pueden pedir en cualquier librería, en Casa del Libro, en FNAC, en Amazon, en Corte Inglés. Pueden pedírmelo a mí a través de mi página de Facebook, Verónica Martínez Amat, escritora, o en Amazon. Pueden encontrarlo en cualquier formato, en digital o en papel. Perfecto. Bueno, como bien sabes, Verónica y yo teníamos un mini proyecto, lo que pasa es que, claro, por ajetreos de trabajo, de publicaciones, de todo un poco, no hemos podido hacer el programa. Pero yo quería hacer un programa con Verónica de aquí a un futuro sobre su libro de Evocadora, porque también toca un tema bastante interesante que me gustaría tratar en Mensajes de Orión, ¿no? Y la verdad es que me parece súper interesante. Entonces, me gustaría también que le dieras unas pinceladas a los oyentes de este libro de Evocadora, por si les apetece también echarle un vistazo, pues, comprarlo. Vale, Evocadora es la única novela que tengo yo que no es histórica, es de ficción contemporánea con visos paranormales, podríamos llamarla. Cuenta la historia de qué ocurriría si todas las personas que en el mundo al mismo tiempo se encuentran en coma, qué ocurriría si, digamos, que se proyectan sus espíritus, sus almas, no sé cómo llamarlo, a un mundo paralelo, y allí pues vivieran una especie de vida paralela, ¿no? Y bueno, ¿y qué ocurriría si una de esas personas, al despertar del coma, recordara lo que había vivido en ese otro mundo? Es una historia un poco peculiar. Sí, sabes que hoy en día casi muchas de las películas, sí, bueno, sobre todo películas y todo lo que se está llevando al cine, tratan este tema de esos mundos paralelos, ¿no? Es un tema bastante moderno. Y la verdad es que ahora gusta y es bastante investigativo, ¿no? Por eso quería que lo comentaras también un poco. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Porque claro, tú eres especialista en novela histórica, ¿no? En documentación, y es lo que a ti te gusta, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir Evocadora? ¿Cómo surgió? Bueno, pues la verdad es que surgió de un relato que se me ocurrió, y no te puedo decir por qué, cuando tenía 17 años. Y eso fue un relato que yo escribí y lo guardé en un cajón, y ya ves, años después, porque ya la novela la publiqué en 2017, bastantes años después, me acordé del relato y dije, ¿por qué no hacer una novela con esta historia? Y bueno, de ahí surgió Evocadora. Realmente el tema del coma, bueno, todos hemos oído lo de que ven la luz al final del túnel, o que creen haber hablado con alguien, y todo eso. No es un tema a mí que realmente, yo soy más especialista, como has dicho, en novela histórica, y no es un tema realmente que me haya en su momento interesado en demasía. Pero sí que es verdad que cuando escribí la novela, pues la verdad es que me metí mucho en la historia, y bueno, invito a todo el mundo que le gusten estos temas, porque es una historia peculiar. ¿Qué te une, antes de empezar con Stephen King? ¿Qué piensas tú de este mundo paranormal? O sea, ¿tú qué tipo de cosas te crees? ¿Eres creyente de esto? ¿Te etiquetas como algo escéptica? Vale, no, yo... No, yo soy bastante escéptica, por no decir a muchos de estos temas, sinceramente. Sí. Pero bueno, no dudo de que haya, o sea, primero respeto las creencias de todo el mundo, y bueno, hay mucha gente que cuenta historias que son complicadas de creer, pero no dudo de que tengan su viso de realidad, no lo sé. Eso es meternos en temas ya muy un poco espinosos, porque cada uno tiene sus pensamientos, sus creencias. Pero bueno, yo sí que me considero bastante escéptica en estos temas, sinceramente. Yo siempre lo digo, que realmente Mensajes de Orión lo formamos todos, y lo formamos los colaboradores, los oyentes, ¿no? Y cada uno tiene su propio punto de vista y su perspectiva respecto a esto. Y bueno, sí. Mensajes de Orión realmente muchas veces lo que trata son temas más investigativos, ¿no? Respecto al tema paranormal.
y muchas veces también se critica, ¿no? A lo mejor estas falsas creencias o este sensacionalismo, ¿no? Con el mundo paranormal, que muchas veces pues no todo es cierto, no todo es correcto, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices, nos meteríamos en un terreno un poco espinoso, ¿no? Porque claro, aquí tendríamos que tener en cuenta también las realidades de cada uno, ¿no? Y en qué situación o en qué contexto se dieron ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es un terreno un poco más complejo. Pero está bien, está bien. Me gusta que cada uno tengáis ahí vuestro punto de vista ahí, pero en el fondo luego también tocáis el tema, de la vida, que si todos pensáramos igual. Claro, pero algunos siempre tenéis ahí, en cada uno de vosotros os saco algo ahí paranormal. ¿Cómo? Que en cada uno de vosotros, ya con todos los colaboradores que habéis pasado, os voy sacando ahí un poco. Que tú también estabas en lo de... el programa de Pilar se lo comenté, que estábamos las tres cuando fue lo de la historia, ¿no? De allí de que nos fuimos al Perrío, ¿no? Lo que pasó, que luego Pilar lo hizo texto, ¿no? Que lo contó también en el programa. Así que por lo menos hemos tenido ahí una experiencia conjunta. Pues, pues nada, si te apetece, nos adentramos ya en el mundo de Stephen King, súper amplio, súper interesante. Perfecto. Sus obras como escritor aún sigue dando caña ahí, Stephen King. La verdad es que me parece una persona bastante peculiar, sí, interesante donde las haya, ¿no? Pensamientos así un tanto especiales, ¿no? Ahora luego en el tema de curiosidades pues veremos algo. Verónica, ¿qué tienes? Si quieres empezar sobre el recorrido de Stephen King más o menos, un poco por encima para situarlo, ¿no? Sí, bueno, pues sí. Stephen King nació en Maine, en Portland, en 1947. Es un escritor, bueno, todos lo conocemos, estadounidense, de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Ha vendido más de 300 millones de ejemplares en todo el mundo y, bueno, sus novelas han sido adaptadas al cine y a la televisión. Yo creo que casi todos hemos visto alguna película basada en alguno de sus libros. Ha publicado, creo recordar, que unas 64 novelas, colecciones de relatos y novelas cortas, algún libro de no ficción y, bueno, y cuentos varios. Y bueno, para mí es el maestro. Stephen King es el maestro. Sobre todo en cómo retrata la psicología de los personajes. Crea personajes muy identificativos, que se identifican muy fácilmente, muy potentes, personajes muy potentes, pintorescos, pero la psicología de los personajes para mí es uno de los escritores que mejor lo saben hacer, desde mi punto de vista. Sí, fíjate que es muy criticado, personajes como... Es muy criticado porque dicen que como lo lee tanta gente y el nivel cultural de la gente normalmente es medio bajo, claro, no lo valoran como es debido, ¿no? Sí, pero te pones a leerlo y todo y... Sí, precisamente porque es un bestseller. Casi todos los escritores que son bestsellers son criticados, pero por algo son bestsellers. Yo pienso. Sí, claro. Y bueno, por algo son. Si la gente los lee es por algo. No hace falta hacer, digamos, literatura, ¿cómo diríamos? Con palabras muy rebuscadas y alta literatura, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No hace falta para alcanzar al lector, para llegarle, para que viva la aventura contigo de lo que has escrito. Hay que remover yo creo que lo más importante es remover las emociones de los lectores, y Stephen King es un maestro en esto, desde luego. Y bueno, todos recordamos personajes como en Misery, por ejemplo, la que secuestra al escritor
ese personaje es muy peculiar, igual que en el Resplandor, por ejemplo. Sí, sí, el chico que asiste ¿no? O que está con el niño. El niño y el padre que es alcohólico, que se vuelve loco ahí en el hotel aquel perdido de la mano de Dios. Y la verdad es que eso, o Carrie, ¿no? La niña a la que todos en el instituto le hacen lo que hoy llamaríamos bullying. Y bueno, son historias que yo creo que han calado muy hondo en la gente y por eso es tan leído. Dice que él se basó bueno, dice que tenía ciertos autores en los que se basaba, ¿no? Por ejemplo, Edgar Allan Poe o Lovecraft. Pero hay un autor que no tomé Sí. notas, pero lo voy a volver a revisar, porque dice que para él también fue muy importante. Porque dice que acercaba esa literatura más al ámbito familiar, ¿no? Y que dice que le llamó mucho la atención eso, ¿no? Que por eso él intentaba acercar todas las historias a hechos que podían ocurrir en la vida de las personas, ¿no? Que es por eso que ha llegado lo que tú Sí, dices a exacto. tanta gente, aparte de sus vivencias, porque realmente en su vida ha tenido vivencias realmente macabras y ha tenido inspiraciones en personajes e incluso en asesinos, ¿no? Que es por eso que luego ha puesto Sí, todo esto en sus libros, ¿no? sí, bueno, tuvo bueno, su vida ha sido muy azarosa, porque digamos que venía de una familia pues muy humilde, incluso vivían en una caravana. Yo creo que encontró en la escritura a lo mejor un modo de evadirse, ¿no? De lo que pues de la situación de vida que tenía cuando era bastante jovencito. Luego ha tenido su etapa con el alcohol y las drogas, que durante un periodo largo de tiempo escribió algunas de sus novelas bajo los efectos de esto. Sí, la de Cuyo, la de Cuyo. Se, La de Cuyo, que luego dice que ni se la de acordaba Cujo, sí. de eso, de Cujo, no sé cómo no Sí, sé, que dice que luego ni se acordaba, ¿no? Del mismo proceso Cujo, de escritura. Cujo. Cujo, que no se Sí, acordaba ni del mismo proceso sí. de escritura de esa novela. Ah, de escritura. Luego se desintoxicó bueno, y ha tenido, luego tuvo un accidente que casi pues le fastidió bastante la vida porque le tocó los pulmones y bueno, pero él hasta sigue ahí, sigue escribiendo, es un autor muy prolífico, que es una de las cosas que me sorprende. Él dice que de 4 a 6 horas al día las dedica a escribir y a leer. Y eso no se lo quita a nadie. Claro, sí, sí, eso que Que dice que por eso saca dos es muy libros al año. importante. Por eso saca 2 libros al año, porque se tiene que poner Sí, esa él meta de dice eso. sí, palabras textuales de él. Si quieres ser escritor, lo primero es hacer 2 cosas, leer mucho y escribir mucho. No conozco ninguna manera de saltárselas. Claro. Esas son palabras de él. Y Y él sí. pues sigue sus propias palabras. Y sí, la verdad es que es una persona, tú te pones a O sea, que analizarlo y es metódico y es muy ordenado, ¿eh? Isabela, sí, tiene las cosas sí, claras sí, en todo eso. Yo quería sí. añadir algo en el tema de que has dicho del Sí, terror. claro, lo coge como su profesión. Claro, sí, sí, termina, Verónica. Ahora te añado Sí. yo lo del terror, sí. No, no, tranquila, sigue, Ah, sigue. no, que quería añadirte lo del terror, que dice que, por lo que has comentado antes, que dice que la gente quizá, dice que todos tenemos esa parte oscura que podemos ver reflejada en sus novelas, Ujú, y es por eso que de alguna manera a la gente le gusta tanto, exacto. ¿no? Porque es como una forma de evadirse, como de soltar un poco de carga Ajá, ante lo que tenemos nosotros dentro, ¿no? Es que dice cosas muy profundas y claro, cuando oyes otras cosas del tipo sí, que no es una literatura de alta calidad, pues entonces, pues no, pero luego empiezas a mirar todo un poco y dices, no tiene sentido, ¿no? Por las cosas que dice él, en una entrevista lo dijo, ¿no? Entonces la verdad es que tiene unos sí, pensamientos eso, muy interesantes y complejos, ¿no? Él a lo mejor no puede expresar tampoco todo lo que nos pasa a sí, todos, lo que siente por dentro. sí, exacto. Por eso te hablaba yo de la psicología de los personajes. Hmm.
eh, porque son personajes además creíbles, porque todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo, nuestro lado de luz y nuestro lado de oscuridad, digamos. Sí, sí. Y él lo refleja muy bien, lo refleja muy bien en sus libros. Y los diálogos son muy frescos, son muy naturales, ¿no? Y todo eso engancha mucho al lector. Sí, su Aunque último te gustan libro... más o menos las historias de terror. Sí, sí, dime, Verónica. Es que sabes lo que pasa, que se oye Dime. retardado, se oye retardado el No, sonido, no, que te entonces... gusta. Que el Ah, último vale, libro lo vale. tenía pendiente, ese no me ¿Te lo he gu- leído. Te iba a preguntar si tú te lo has leído, el de Cuento de Hadas. Aún no he podido leérmelo. A ver, por eso te iba a preguntar si te lo habías leído para ver si que sacábamos de ahí. Yo tengo ese pendiente y el de Cementerio de Animales, que dice también que se basó en una historia propia suya, que le atropellaron a un gato o algo así, ¿no? Entonces, también lo tengo pendiente. Pero, Sí, sí, pero sí, y quería añadir también que con el sí. tema Pues, bueno, del Cementerio de Animales Resplandor... te lo recomiendo. Sí, sí, voy a verlo, voy a Ujú, leerlo. Y en la película del Resplandor, él dice, ya que la ha sacado, dice que él no estaba, o sea, a él no le gustó nada la ujú, película del Resplandor, porque dice que, bueno, en su libro, como ajá, sabéis, la casa termina quemada y en el Resplandor, en lo que es en la peli, termina ujú, congelada, ¿no? Luego hicieron una serie también que estoy sí, pendiente de verla, que dice que él participó y todo, y ahí dice que es más fiel a su libro, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que luego los libros no tienen nada que ver con las películas, ¿no? Siempre es sí, recomendable el libro. sí. No, vamos, yo desde luego muchas de las películas que han hecho de los libros de Stephen King no le hacen justicia a los libros, pero para nada. Mm. El Resplandor, por ejemplo, el libro es 1000 veces mejor que la película, porque ahí lo ves todo, captas todo. Lo que tú habías comentado de la serie, creo que es una película larga, yo creo que la vi en película larga, Mm. y sí que se acerca más al libro, porque son muchas horas, no sé si son 6 u 8 horas de Ah, película de verdad, lo son dos que vi yo. capítulos, sí. Y sí, sí, y se acerca mucho más a lo que es el libro. La única película que a lo mejor le ha podido hacer un poco de justicia es la de La Milla Verde o la de Cadena Perpetua, que son dos peliculones que están muy Dos bien. peliculones, ¿eh? Pero las demás, sí. Yo, por ejemplo, de toda la bibliografía de Stephen King, para mí mi libro favorito es It. Eh, Han hecho Ay. 2 películas, han hecho está la antigua y ahora la moderna que salió hace mucho, y el libro sigue siendo mucho mejor, mucho Mm. mejor. Yo que ese libro lo he leído yo varias veces, no lo he leído una vez nada más, lo he leído varias veces. De hecho, mis citas favoritas de ese libro, y no le hace justicia, no le hace justicia a las películas. Dice que a él le gusta mucho la psicología infantil, ¿no? De cómo el niño es capaz de... tiene esa capacidad de crear, ¿no? Y de cómo cuando te vas haciendo mayor todo se va nublando, ¿no? Entonces a él le gusta mucho resaltar eso y en la película de It lo hace, ¿no? Esa psicología infantil, ¿no? Y de lo Sí, que y de lo que es capaz. La verdad es que también es uno de mis favoritos. sí, sí, los niños son esponjas y están, digamos, por madurar, entonces tienen los ojos, digamos, más abiertos al mundo que nosotros, ya de más mayores. Claro. Y yo creo que él lo refleja muy bien en sus libros. En muchos de sus libros hay niños de protagonistas, en It, por ejemplo, o ay, Bueno, el espérate, Resplandor, ¿no? Revival creo que también. Resplandor, el Doctor Sueño, que es la segunda parte como digamos del Resplandor. Hmm. La verdad es que sí. Yo ya, como estamos hablando de las obras, ya no meteríamos en el segundo apartado, ¿no? Yo resaltaría la de It, El Resplandor, Mm, me encantó claro, mm, el Resplandor que tú dices, no es, es que realmente no es el típico, no es el típico terror, ¿no? El Resplandor es que te habla de una cosa muy profunda, de lo que es el resplandor, ¿no? Ese don, ¿no? O esa capacidad que tiene alguien, ¿no? Para conectarse con otro mundo. A mí es que es uno de los libros favoritos. La Milla Verde es una película sí, que veía desde muy pequeña, pero no ajá, sabía que el autor, yo empecé a ver la peli, el libro no me lo he leído, pero luego no sabía que estaba basada en la novela de Stephen King, por ejemplo. La Niebla
también la veía y me fascinó y no sabía que estaba basado todo esto de cuando yo era más pequeña, ¿no? Stephen King. Ahora he visto, por ejemplo, tengo que leerme el libro, bueno, tengo un libro grande ahí hay 4 o 5 obras de Stephen King, ¿no? Y voy ahí un poco a mi marcha, pero bueno, voy poco a poco, ¿no? Ahí está la de 1922 también, muy interesante, así que estoy a medias, que la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, sí, yo desde pequeña lo veía y no sabía, no sabía que era de Stephen King. Y luego ya con el paso del tiempo, cuando vi que era todo de él, la verdad es que aún me gustó más, ¿no? O la de Hierba Alta también, que es bastante más moderna, ¿no? Ese terror así más psicológico de los personajes. La verdad es que me encanta. Lo único que no he visto es lo que yo no sé, lo que te iba a preguntar, porque en eso estoy un poco... en lo que es la novela de It, ¿en el cine la dividieron en 2 partes? ¿O el segundo libro es la segunda peli? ¿Se corresponde con la segunda de It? De la peli. No, es el libro dividido en 2 partes. Ah, vale. Tanto la película antigua, que también estaba dividida en 2 partes, como la moderna, están divididas en 2 partes, pero es el libro. Es el libro entero, libro vale. Es que es un tocho. Claro. Sí. Vale. Y yo lo que quería comentar, que ahora que lo he visto ya lo digo, él escribió un libro bajo el seudónimo de... Bueno, ese era el único, creo, que lo escribió con el nombre de... Se puso el nombre de de otro autor. No, lo tengo apuntado, pero no Richard Bachman. Eso, Richard Bachman. Y escribió... Richard Bachman, sí. Solo escribió ese de la rabia, ¿no? Que fue que luego... libros, sí. Ese luego lo tuvieron que quitar, ¿no? Tiene varios con el seudónimo. Vale. Sí, cuando ya se descubrió, pues ya firmó con su nombre. Vale. Igual que ha escrito novelas con Peter Straub, así más esotéricas. Sí. Que las ha escrito a 2 plumas. Vale. Y bueno, tiene novelas... Para mí, yo de sus 64 novelas habré leído unas cerca de 50. Casi todas. Y tiene novelas muy buenas. Un saco de huesos, Christine, la de las Torres Oscuras, la historia de Lisey. No sé, tiene muchas novelas que son muy, para mí por lo menos son muy buenas. El libro de la rabia creo que luego lo tuvieron que retirar porque dice que caló mucho los adolescentes y empezaron también a imitar, ¿no? Lo que salía en el libro y lo tuvieron que retirar. Eso me llamó la atención, que fíjate que no era conocido y empezaron a leerlo y lo tuvieron que retirar. Y otra cosa que quería comentar, el libro de la cúpula, también lo critican mucho porque dice que se basó en los Simpsons, ¿no? Para escribirlo. Dice que fue como una copia. Pero pensaba que había sido después Los Simpson que... Es que yo también lo pensaba. De Stephen King. Yo también lo pensaba. Yo lo estaba comentando con otra persona y yo también lo pensaba. Pero no sé, dice que lo criticaron, se ve que fue después, no lo sé. La cúpula estaba publicada en 2009. No lo sé, Los Simpson, pero bueno, que también fue muy criticado por eso. Pero bueno, que siendo tan conocido va a ser criticado por algún sitio. Eso estaba que claro. Sí. Bueno, ya hemos dado un... Y bueno, rabia, la que has hablado, habla de lo que ocurre, que muchas veces vemos en las noticias en Norteamérica con lo del sí. Todo eso, lo de las armas en los colegios. Sí, claro, por eso que es una cosa común que tampoco, o sea, que es una cosa negativa, pero es una que se da allí, ¿no? Entonces tampoco podríamos afirmar, dicen que sí, pero bueno, tampoco se podría afirmar que fuera porque publicó ese libro. Si quieres pasamos... No, es igual que lo que dicen de John Lennon, que el que mató a John Lennon tenía su libro de cabecera, El guardián entre el centeno. No tiene nada que ver con claro. En el libro del guardián entre el centeno no se habla de matar a nadie, no sé. Con tal de criticarlo. Pues, no sé. Sí, buscarle los tercios al gato. Si quieres, bueno, ya hemos ido comentando algunas cosillas, pero si quieres pasamos a las curiosidades, ya que hemos dado una visión general, ¿no? De su literatura, ¿no? Donde puede ir por dónde puede empezar la gente, ¿no? A leer y a ver de él. En tema de curiosidades, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo
a decir así algunas curiosidades que tengo sobre él, sobre su vida. Empieza si quieres. Sí, vale. Sí, empieza si quieres. Vale, Sí. algunas de ellas, como ya las hemos comentado, bueno, ahí me llama mucho la atención que resulta que la madre de Stephen King no podía tener hijos y entonces decidieron adoptar a un niño. Y más tarde, después de adoptar al niño, entonces se quedó embarazada de Stephen King. O sea que eso es una cosa curiosa, ¿no? También, bueno, él Sí. tuvo una vida ahí un poco oscura porque también el padre de Stephen fue como el del chiste, ¿no? Que se fue a comprar tabaco y luego no volvió. También una cosa muy, ¿no? Que se suele decir, pero vamos, a él le ocurrió, ¿no? Eso de me voy a comprar tabaco y ya no vuelve, ¿no? Stephen estaba deseando encontrárselo y decirle más de 4 cosas, lo dice en algunas entrevistas, pero ya no volví a saber de él. Él dice Sí, que se aterrorizó cuando vio la película de Bambi, en el momento que los animales estaban escapando del fuego. Dice que es una cosa que le marcó bastante. Además, también, porque claro, es lo que has dicho tú antes, que tuvo una vida un poco azarosa, ¿no? Y un poco oscura en ciertos aspectos. Dice que una cosa que le traumatizó bastante es que un amigo suyo se quedó atrapado en la vía del tren y claro, y al final lo arrolló, ¿no? Y dicen que Sí. pudo inspirarse en Sí. alguna de sus novelas en eso. Él llegó a su casa y sin mediar palabra, al final luego ya se supo, ¿no? Pero se quedó también bastante en shock. Una de las cosas que me ha gustado mucho Sí. de él, ahí como emprendedor, dice que en el colegio él escribía sus libros y que se los vendía a los compañeros. Y que luego los profesores le obligaron a devolver el dinero a todos los Ajá, compañeros sí. de los Le libros. obligaron a devolver el dinero. Qué bueno, Sí. qué bueno. Fíjate, tan pequeño ya y Sí. él, ahí se le veían Bueno. los tintes. Sí, y luego después del accidente que lo atropellaron, él iba caminando por una carretera y lo atropellaron porque el chico que iba conduciendo llevaba un perro detrás con él y se puso a ladrar algo y se despistó y lo atropelló. Pues dice que luego compró la furgoneta con la que lo atropellaron y la tenía allí en su casa para destruirla y golpearla para sentirse mejor, ¿no? Después de todo lo que pasó con las operaciones que tuvo y todo. Fíjate que sí, él tenía decisión y tenía las cosas claras, ¿eh? Él sabía lo que hacía y un tío de decisiones ahí. Que eso es lo que me llama la atención ahora Sí. que lo he podido investigar un poco más para hacer el programa de hoy. Antes comentaba también que era un poco meticuloso porque decía que él discutía con su mujer porque su mujer compraba libros de tapa dura y le decía que eso no se lo podían permitir porque no tenían bastante dinero. Cuando tú comentabas que estuvieron viviendo en un tipo caravana, ¿no? Que no tenían mucho dinero en aquel entonces y bueno, Sí. se enfadaba con ella por eso. Sí, estuvieron viviendo en una caravana. Luego aquí tenía apuntado, ¿no? Lo del autor que tenía pendiente de buscar, que tengo pendiente porque algún libro de él también me quiero leer, a ver, porque dice que a él le encantaba. Y también tenía lo que he comentado del Resplandor, que la película se hizo muy taquillera, pero realmente a él no le gustaba. Y lo del cementerio de mascotas, que estaba inspirado en su No le vida, en un gustó. gato que él tenía. No, y la película dice que no le gustaba. Bueno, tengo más cosillas. Y bueno, en Cementerio Sí. Cementerio de Animales sale la banda sonora de los Ramones porque es uno de los grupos favoritos de Stephen King. Anda, mira, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Sí, Tengo que leerlo y tengo que ver la sí, peli, la las dos canción está tan cosas. famosa de los Ramones de Pet Sematary se hizo para la película. Anda. Qué cosas. Mira, eso no lo sabía. Dice que también que él, o sea, Stephen King compró una casa y dice que luego se enteró que ahí murió, esto sí que lo sabrás, un homosexual a manos de 3 adolescentes y que esto fue lo que le inspiró en la secuencia de It, la secuencia que ocurre en la casa. Dice que fue por eso. Ajá. Que- Pues eso no lo sabía, ¿ves? Ah, Eso mira. no lo había oído nunca. Mira, luego también tengo apuntado lo de la cúpula, lo de eso, lo que iba a comentar, lo de la serie de los Simpson, que también para poder escribir 2 libros al año, lo que hemos dicho que él tenía que escribir 6 páginas diarias, sentarse ahí a pico y pala todos los días, ¿no? Sí. Y dicen que para crear a Pennywise se basó en un asesino vestido de payaso.
Dicen el nombre, pero buscándolo no lo he apuntado, pero sí que sé a quién se refiere, ¿no? Porque creo que ese asesino vestido de payaso también está inspirado en la serie de American Horror History, que la segunda temporada es la del circo y sale justo ese payaso, ¿no? Se ve que es bastante conocido allí en el lugar, ¿no? Porque fue un asesino. Vale. Y bueno, también se inspiró, fíjate esto qué curioso. Dice que así a nivel general, él las primeras inspiraciones que tuvo, dice que fue esto lo dijo él en una entrevista, que fue en un asesino. Porque dice que cuando lo miró en un reportaje que hicieron, dice que la mirada de él no le inspiraba terror ni miedo, dice que no le inspiraba nada. Y dice que eso le provocaba más miedo que el terror en sí. Tú fíjate qué cosa. Que al no inspirarle nada, al verlo tan vacío, le inspiró más que a lo mejor ver una mirada más terrorífica, ¿no? Fíjate. La psicología del mismo. Claro, es que es... Sí, pero es que tú piénsalo, el ver los ojos de alguien vacíos completamente, porque tú puedes lidiar con las emociones, ¿no? Tú puedes ver a alguien que está, por sus ojos, ¿no? Que está contento, que está... Que tiene miedo, que tiene ira, pero cuando ves una mirada vacía, completamente vacía, eso sí que a mí también me daría miedo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y yo sé a qué se refiere. A lo mejor algunas personas no lo llegan a entender lo que quiere referirse el miedo de una mirada vacía, ¿no? Pero yo sí que sé lo que quiere decir, yo sí que lo entiendo. Sí, porque no sabes, es como eso que decías, ¿no? De que si quieres ver al demonio o al diablo, eso que decían que se te quede la mente en blanco, ¿no? Pues creo que viene por ahí la cosa, ¿no? Y por último apunté, que me pareció súper interesante, que fíjate que su libro de Carrie es uno de los más taquilleros y la película, y dice que él empezó a escribirlo y como no le gustó nada, cogió y lo tiró a la basura. Y entonces su mujer lo cogió de la basura y le dijo que tenía que terminar ese libro. Y hoy en día es una de sus obras más reconocidas, la de Carrie, ¿no? Las cosas que se hacen así un poco desprovistas. Sí, que la había escuchado. Sí. Pues eso es lo que tengo, Verónica, lo que he conseguido investigar sobre Stephen. Bueno, yo quería comentar, aparte de las novelas, tiene un libro que se llama Mientras escribo, que es un manual de escritura de él, pero también cuenta parte de su biografía y es muy, muy interesante. Yo lo leí hace tiempo y la verdad es que para cualquiera que quiera escribir, creo que debería de leérselo. O sea, es que es como si fuera un manual de pautas, ¿no? Sobre cómo escribir o un pupurrí de todo. Sí, digamos que relaciona su propia vida, ¿no? Sus inicios como escritor, todos los rechazos que tuvo por editoriales y todo esto. Y cómo fue poco a poco pues introduciéndose vendiendo cuentos a revistas, hasta que ya escribió Carrie, ¿no? Y fue el boom que fue. Y bueno, yo creo que es un libro que es muy interesante por todo lo que cuenta, digamos, su aprendizaje, ¿no? Él se consideraba un perdedor, un chaval, un perdedor, y cómo con su empeño pues siguió, tomó el camino de la literatura y siguió por ese camino con empeño y cabezonería, digamos, y mira hasta dónde ha llegado. Pues sí, fíjate, la verdad es que sí. Pues la verdad es que interesante, me lo apunto también para leerlo. Y bueno, ¿tienes algo más de curiosidades o pasamos al último punto de textos? No, pasamos ya a textos y más o menos habíamos comentado lo más significativo de él. Y hemos comentado un montón de cosas y podríamos estar más tiempo porque lo hemos comentado así más deprisa, ¿no? Como un aperitivo. Yo tengo un cuento de Stephen King que se llama El asesino y bueno, lo voy a leer y ya pues luego si quieres ya tú, Verónica, ya comentas lo que tienes de él, ¿vale? Vale, perfecto. El asesino.
Repentinamente se despertó sobresaltado y se dio cuenta de que no sabía quién era, ni qué estaba haciendo aquí, en una fábrica de municiones. No podía recordar su nombre, ni qué había estado haciendo. No podía recordar nada. La fábrica era enorme, con líneas de ensamblaje y cintas transportadoras, y con el sonido de las partes que estaban siendo ensambladas. Tomó uno de los revólveres acabados de una caja donde estaban siendo automáticamente empaquetados. Evidentemente había estado operando en la máquina, pero ahora estaba parada. Recogía el revólver como algo muy natural. Caminó lentamente hacia el otro lado de la fábrica, a lo largo de las rampas de vigilancia. Allí había otro hombre empaquetando balas. ¿Quién soy?, le dijo pausadamente, indeciso. El hombre continuó trabajando. No levantó la vista. Daba la sensación de que no la había escuchado. ¿Quién soy? ¿Quién soy?, gritó. Y aunque toda la fábrica retumbó con el eco de sus salvajes gritos, nada cambió. Los hombres continuaron trabajando sin levantar la vista. Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre que empaquetaba balas. Le golpeó y el empaquetador cayó, y con su cara golpeó la caja de balas que cayeron sobre el suelo. Él recogió una. Era el calibre correcto. Cargó varias más. Escuchó el clic-clic de pisadas sobre él. Se volvió y vio a otro hombre caminando sobre una rampa de vigilancia. ¿Quién soy?, le gritó. Realmente no esperaba obtener respuesta. Pero el hombre miró hacia abajo y comenzó a correr. Apuntó el revólver hacia arriba y disparó 2 veces. El hombre se detuvo y cayó de rodillas. Pero antes de caer, pulsó un botón rojo en la pared. Una sirena comenzó a aullar, ruidosa y claramente. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!, bramaron los altavoces. Los trabajadores no levantaron la vista, continuaron trabajando. Corrió intentando alejarse de la sirena del altavoz. Vio una puerta y corrió hacia ella. La abrió y 4 hombres uniformados aparecieron. Le dispararon con extrañas armas de energía. Los rayos pasaron a su lado. Disparó 3 veces más, y uno de los hombres uniformados cayó. Su arma resonó al caer al suelo. Corrió en otra dirección, pero más uniformados llegaban desde la otra puerta. Miró furiosamente alrededor. Estaban llegando de todos los lados. Tenía que escapar. Trepó más y más alto, hacia la parte superior. Pero había más de ellos allí. Le tenían atrapado. Disparó hasta vaciar el cargador del revólver. Se acercaron hacia él, algunos desde arriba, otros desde abajo. «Por favor, no disparen. ¿No se dan cuenta que solo quiero saber quién soy?» Dispararon, y los rayos de energía la batieron. Todo se volvió oscuro. Les observaron cómo cerraban la puerta tras él, y entonces el camión se alejó. «Uno de ellos se convierte en asesino de vez en cuando», dijo el guarda. «No lo entiendo», dijo el segundo, rascándose la cabeza. «Mira ese. ¿Qué era lo que decía?» «Solo quiero saber quién soy», eso era. Parecía casi humano. Estoy comenzando a pensar que están haciendo esos robots demasiado bien. Observaron el camión de reparación de robots desaparecer por la curva. Cortico, pero intenso. ¿Eh? Sí, sí. Corto, pero intenso. Muy bueno el final. Sí, sí. Sí. Sí, la verdad es que tiene una imaginación y una manera de contar las cosas Sí, sí. genial. La verdad es que sí, peculiar. ¿Qué tienes por ahí, Verónica, de Stephen King? Bueno, pues yo no he cogido párrafos, he cogido lo que son citas, porque como ya he comentado antes, mi cita favorita de todas las que lees por ahí es de Stephen King, del libro de It, precisamente. Y yo la tengo aquí en casa, tengo aquí un corcho donde cuelgo mis cositas y la tengo aquí enmarcada. Y, como si fueras un poli, en momentos... Verónica, como si fueras un poli. Sí, exacto, tengo una pared entera con un corcho donde voy colgando yo tanto las cosas de cuando escribo mis novelas como fotos o cosas que me gustan. Y bueno, y tengo esta frase porque en momentos así más bajos, pues la verdad es que me la repito a mí misma y me ha ayudado mucho. Y dice así: pon distancia y trata de tener la sonrisa. Sintoniza un rock and roll en la radio
y ve hacia toda la vida que existe, con todo el valor que puedas reunir y toda la fe que logres invocar. Sé leal, sé valiente, aguanta. El resto es oscuridad. Oh, muy chula, muy profunda. Muy chula. Me encanta, me la voy a poner yo también aquí, ¿eh? Te la voy a robar. Muy chula. Sí, y bueno, luego tiene pues citas y frases de sus libros que son muy buenas, como tiene una que dice, los monstruos son reales y los fantasmas también, viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Es que son para pensarlas. Sí, sí. Y bueno, para acabar, si quieres, esta. Vale. Algunos pájaros no están destinados a que los enjaulen, eso es todo. Tienen las plumas demasiado brillantes, su canto es demasiado dulce y libre. Así que o les dejas irse o cuando abres la jaula para darles de comer se las arreglan para escapar volando. Y la parte de ti que en el fondo creía que era un error tenerlos cautivos se alboroza, pese al hecho de que el lugar en que vives sea mucho más lóbrego y triste tras su partida. Oh, muy buena, muy buena. Me ha encantado esa. Me ha encantado, sí. Pues, Verónica, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias Perfecto. por estar en Mensajes de Orión. Te lo agradezco muchísimo. Y, Nada, gracias a ti. y nos escuchamos próximamente en futuros programas, ya lo he dicho, el año que viene, con si sigue el proyecto adelante o haciendo el de tu libro, ¿no? El de Evocadora. Muchísimas gracias y bueno, un abrazo muy grande a ti Pues y a todos los muchas gracias a oyentes. ti. Yo encantada. Nos escuchamos, Gracias, nos un escuchamos beso. próximamente. Verónica, gracias. Perfecto, a ti, adiós.